casi llegando a su medio siglo de existencia. Ariel entendió que todo lo que alguna vez había deseado, en un determinado momento de su vida, se había cumplido, que no hacía falta poseer una lámpara maravillosa, de la cual, con solo frotarla, saliera un espíritu concedente del menor anhelo. Esto hubiera sido un método veloz, pero que únicamente era mencionado en las fábulas o relatos antiguos, y que era todo de dudosa existencia. Que lo alcanzado no significaba necesariamente haber ganado el premio mayor en la lotería. No pasaba por lo estrictamente material, aunque sabía que a determinadas personas esto interesaría en grado sumo. Hacía ya tiempo que Ariel no se consideraba una persona feliz. Nunca entendió qué era la felicidad, poseerla o darse cuenta que uno la tuviera como cosa asible. Tenía un trabajo, tal vez no el ideal, pero si ser afortunado consistiera en estar empleado, cuando mucha gente padecía desocupación plena, entonces sí podía considerarse afortunado. Tenía una casa donde vivir, cuando mucha gente dormía a la intemperie o al borde de los caminos. Entonces sí podía considerarse afortunado. Tenía una mujer cariñosa, junto a la cual ya llevaba más de 20 años, cuando muchos hombres solteros estuvieran deseando contar con una compañera. Entonces sí podía considerarse afortunado. Sin embargo, Ariel padecía el tormento de desear siempre estar más cómodo e independiente de lo que estuviera, y solo por haberse cruzado en su camino personas a las cuales poco toleraba. Viajando en el autobús a su trabajo, contaba con todo el tiempo necesario como para hacer un repaso del día vivido o por vivir. De inmediato apareció la imagen de Norberto. 10 años mayor, siempre lucía una sonrisa amplia, como para mostrar su dentadura postiza, provocando envidia por sus dientes parejos. Congraciándose con el jefe, gozaba de un puesto mejor remunerado y con privilegios en su horario de entrada y salida. Si necesitaba llegar 15 o 20 minutos más tarde, no había inconveniente, el jefe se lo permitía. Si le acuciaba retirarse más temprano, lo arreglaba con el jefe y listo. Ariel hacía tiempo que ansiaba tener el puesto y el sueldo de Norberto, pero por más que se quedara después de hora, únicamente para que el jefe viera lo puntilloso y dedicado que era en sus tareas, este esfuerzo caía en un pozo ciego, sin fondo, no siendo remunerado. Para su superior las horas extras no existían. Y si un empleado debía quedarse para terminar lo que no había podido hacer durante el resto del día, era problema de él y no del jefe. El último en salir de la oficina debía apagar las luces y cerrar todo, y que no dejara enchufada la cafetera. No obstante esto, había días en que Ariel debía continuar fuera de su horario por la complejidad del trabajo encomendado. Volviendo a su casa, recordó que llevaba en el bolsillo de su traje un recorte de periódico que había leído esa mañana y que había logrado atrapar su atención. Max Brunovsky cumple con todos los deseos, sin trucos, 100% verdadero. Había un teléfono donde llamar. Esta idea mordisqueaba su cerebro, acicateándolo a hacer el intento. Podría poner al tal Brunovsky a prueba, viendo si fuera cierto lo que decía el anuncio. Le encargaría algo sencillo, esperando el resultado. Y si fuera verdad, lográndolo, le pediría lo que tanto anhelaba, el puesto de Norberto. Durante la cena,
Hilda notó el semblante de su marido muy serio, creyendo que había llevado a casa un problema que no habría podido resolver en la oficina. Ante su pregunta, Ariel le mintió, hablándole lo que ella esperaba, planillas sin terminar y la necesidad de quedarse después de hora. Creyó conveniente contactar a Bronowski por la mañana, pudiendo reservar un turno para ese mismo día. En su celular resonó una voz potente, de tono grave, lo que hizo pensar a Ariel que se trataba de un personaje importante. Quedaron para las 6 de la tarde, en una casa no muy distante de donde estaba la oficina. Le había avisado a Hilda que se quedaría a terminar un trabajo. Así podría usar esta excusa en caso que la visita a Bronowski se extendiera. Cuando tocó el timbre de la puerta, atendió un muchacho de unos 18 a 20 años, quien lo hizo pasar a un living casi en penumbras, iluminado solo por un candil que pendía del techo. En el centro de la habitación, una mesa cubierta con un paño rojo y 2 sillas. El joven resultó ser Bronowski en persona, y su voz aflautada le indicó a Ariel que en la conversación telefónica había usado un dispositivo distorsionador. Lo invitó a tomar asiento, preguntando qué era lo que necesitaba. Ariel siguió su plan de prueba. Le dijo que siempre había deseado tener un gato como mascota, pero que nunca se le había parecido la oportunidad. Max rió, diciendo que eso no sería problema, que se resolvería enseguida. Le pidió 5,000 por adelantado, precio económico, por tratarse de algo fácil de resolver. Una vez que Ariel entregó el dinero, vio a Bronowski sentarse, respirar hondo, cerrar sus ojos y musitar una serie de palabras en un idioma que no conoció. Durante este proceso, gotas de sudor cayeron de la frente del muchacho. Al término de un par de minutos, exhaló aire contenido en sus pulmones y dijo que ya estaba, que fuera para su casa, que lo estaba esperando un gato. Ariel no supo bien qué hacer. En definitiva, le resultó toda una broma, y Bronowski mismo ser un farsante. Sin embargo, lo saludó, despidiéndose. Durante el trayecto a su casa, pensaba si hubiera obrado bien en perder su dinero en manos de una persona sin escrúpulos, que lo había engañado de la manera más tonta posible. La sorpresa de Ariel al entrar en su casa fue mayúscula. Hilda lo recibió con un gatito en brazos, comentando que la gata de la vecina había tenido cría y se lo había regalado. Hilda dejó a su marido sentado en el sofá del living con el gatito en su regazo. Quedó meditando todo lo sucedido, de donde se desprendían un par de hipótesis. Que la presencia del gato hubiese sido accidental, o que Bronowski hubiese influenciado en el destino para que así sucediera. Decidió no hacer más pruebas, ya que todo costaba dinero. Y de acuerdo a lo que Max había dado a entender, el próximo pedido, que sería el motivo principal por el cual Ariel lo consultaría, costaría mucho más. Evidentemente, Bronowski se había dado cuenta que Ariel lo había aprobado con un deseo por demás inocente y que estaba en lo cierto de pensar que iría por más. En la oficina, debió soportar que Norberto no solamente llegara 2 horas más tarde, sino que además saliera a tomar un café con el jefe y se fuera 1 hora antes porque, según había dicho, tenía que hacer unos trámites. Norberto y el jefe formaban una dupla casi mafiosa. Ariel los veía, sentados compartiendo el escritorio del jefe, hablarse en voz baja mientras echaban rápidas miradas a todos los empleados, y a veces
cubrían sus labios con la palma de la mano, por las dudas si alguien pudiera interpretar el lenguaje de los sordomudos. Ese día debió quedarse después de horas recibiendo por parte de su superior una pila de planillas que Norberto había dejado sin completar. De regreso a su casa, ya de noche, no lo dudó. Volvería a lo de Brunovsky pidiéndole el puesto de Norberto. La tarde elegida estaba bastante lluviosa. Brunovsky lo recibió ataviado con una bata de color rojo. En el ambiente se percibían fragancias de velas aromáticas. Ariel se sentó a la mesa, diciendo que quería el puesto de un compañero. Dio todos los detalles, tras lo cual Max se concentró con sus ojos cerrados, reteniendo su respiración por un largo minuto. Seguidamente expelió un grito de dolor, como si le hubiesen traspasado el pecho con una daga, alarmando a Ariel. Lo escuchó pronunciar en voz alta varias veces el nombre de Norberto, como si lo estuviese llamando desde cierta distancia, tras lo cual dejó caer su frente sobre el tapete de la mesa. Ariel le preguntó si se sentía bien. En un hilo de voz, Brunovsky dijo que ya estaba, que el puesto le había sido concedido. Por esta acción cobró 20,000 que Ariel se lo transfirió en el momento gracias a su celular. Camino a su casa, deseó que el dinero no hubiese sido gastado en vano. Eran unos ahorros para poder salir de vacaciones y solo se podría enterar cuáles serían los resultados en los próximos días. Pero Ariel se llevó una sorpresa ante los rápidos efectos que Brunovsky lograba. Al día siguiente se enteró por boca de su jefe que Norberto había sufrido un severo accidente cerebrovascular y estaba internado en terapia intensiva. El jefe no perdió tiempo. Le cedió el escritorio de Norberto, su puesto y su salario, sabiendo que ya no volvería a disfrutar de la confianza de quien consideraba había sido su brazo derecho. Ariel sencillamente no pudo creerlo. Su dinero invertido había valido la pena. Palmeaba la madera del escritorio como todavía no creyendo si estuviese soñando o si fuera una broma. Pero no, era real. De pronto se encontró tapado de trabajo, porque no solo tenía que hacer el propio, sino todo el que Norberto había dejado inconcluso durante sus llegadas tarde o ausencias. Inmerso en un mundo de planillas, números y tiras de papel impresas por las calculadoras, veía cómo su jefe salía a tomar café o hablaba por teléfono con sus amigos, riéndose a viva voz, o se ponía a leer el periódico de la mañana. Cuando finalizó la jornada, se acercó comentándole que debía quedarse para terminar. Ariel masculló algo por lo bajo, asintiendo con la cabeza. Hilda lo vio regresar a las 2 de la madrugada, sospechando de saber si su marido le estuviera diciendo la verdad. Pero este hecho de retornar al hogar en horas inciertas parecía ya ser una costumbre desde que Ariel tomara las riendas de su nuevo puesto. Norberto no se recuperó, falleciendo al poco tiempo. Ariel, oculto detrás de las pilas de planillas, espiaba a su jefe, que leía el periódico, prestándole una atención única. Hablaba por teléfono con sus amigos o salía a almorzar tomándose 2 o 3 horas. Yéndose antes, dejaba solamente a Ariel instrucciones para terminar con todo el trabajo. La ansiedad de hacer siempre bien su tarea y la cantidad de horas acumuladas sin ser pagadas aceleraban su ritmo cardíaco. Empezó a fumar, un hábito nuevo, nunca tenido antes, llenando la oficina de humo cancerígeno, maloliente. Hilda lo escuchaba toser hasta en los sueños, y cada convulsión agitaba su cuerpo con brusquedad, peligrando caer de la cama.
El regreso habitual a casa, a las 2 o 3 de la madrugada, y despertándose temprano para volver a la oficina, lograba en Ariel la apariencia de un ser sonámbulo que hacía esfuerzos para concentrarse en su tarea. A los 10 días de padecer esta situación, viendo que su jefe se retiraba a almorzar, se tomó un respiro en medio de las parvas de planillas acumuladas. En ese instante recordó a Brunovsky y sus secretas fórmulas para lograr los deseos de sus clientes. Si volviera a consultarlo, debería ser por algo mucho mejor, y no que lo hiciera regresar a su antiguo puesto. Sin dudas, podría pedirle estar en el lugar de su jefe. Ariel también se merecía gozar de salir a tomar café en cualquier momento, usar más de una hora para almorzar y hablar por teléfono con sus amigos. Además, podría pensar y opinar cualquier cosa con referencia a sus subordinados, como él lo había padecido con Norberto. La decisión ya estaba tomada. Ariel desplazaría a su jefe, quedándose por dueño absoluto de la oficina. Las planillas se las podría dar a cualquier otro empleado, no abonándole suplementarias en caso que se tuviera que quedar fuera de hora. Llamó a Brunovsky concretando una visita para el miércoles. Llegado el día, al ver a su jefe abandonar la oficina para ir a almorzar, aprovechó y pidió un taxi. La casa estaba en penumbras. Al ingresar, le costó encontrar su camino hacia la mesa. Brunovsky vestía su bata de terciopelo rojo. Llevaba puestos anteojos negros y su tez estaba muy pálida, más aún que otras veces. Ni bien Ariel se sentó, lo encaró con su pedido. Deseaba estar en el lugar de su jefe. El muchacho movió sus manos sobre la mesa, como acariciando el tapete. Cerró con firmeza sus ojos, dando fuertes bocanadas de aire retenido en sus pulmones. Al cabo de unos minutos, lanzó sus gritos. Se quitó los anteojos y Ariel contempló sus ojos anegados por un tinte rojizo. En un apenas audible susurro, Brunovsky dijo que ya estaba, que el deseo había sido cumplido y que muy pronto estaría en el lugar de su jefe. Pidió una importante suma, la que Ariel debió transferirle de inmediato. Camino de regreso a su casa, llevaba mucho que explicarle a Hilda cuando descubriera la falta de dinero para pagar servicios, comidas y salir de vacaciones. Pero había valido la pena. De esto se convenció al día siguiente, al llegar a la oficina y enterarse, por boca de los empleados, que el jefe había fallecido durante la madrugada y que sus familiares estaban preparando su funeral. Le preguntaron si deseaba asistir, pero se negó, alegando que estaba muy cansado, debiendo preparar todo para reemplazarlo en sus funciones. Al sentarse en el sillón de su extinto superior, tenía desde allí un panorama de toda la oficina. Podía ver a sus empleados abocarse a las tareas diarias. Pero al descubrir el que había sido su anterior escritorio y verlo repleto de planillas sin completar, debió olvidar salir a tomar café en cualquier momento, o tardar más de 2 horas en almorzar, o hablar por teléfono con sus amigos. El trabajo con las planillas era tan exclusivo que ninguno de los otros empleados estaba capacitado para hacerlo. Esto fue la causa por la cual debió seguir quedándose después de hora a tratar de continuarlo. A las 4 de la madrugada, entre vasos de café y cigarrillos, ni siquiera logró completar la mitad. Cuando el reloj marcó 5 minutos antes de las 9, la puerta de la oficina se abrió, dejando paso a 2 empleados. Encontraron a Ariel sin vida,
tumbado sobre su nuevo escritorio, rodeado de planillas, cigarrillos a medio fumar y vasos de papel usados con café. Su rostro aún conservaba sus ojos muy abiertos, cubiertos por un extraño tinte rojizo. Ariel había equivocado su petición ante Brunovsky. No había deseado el puesto de su jefe, solo su lugar, en un estrecho y barato ataúd de cartón preparado para la cremación y que le quedaba chico de hombros.